España encara una etapa decisiva para su economía en un contexto que cada vez es más incierto. La desaceleración del crecimiento europeo, la presión inflacionaria y también los problemas estructurales marcan sin duda la agenda del país, pero es que a ello se suma pues, la tensión creciente, el escenario geopolítico volátil, la tensión creciente en Oriente Medio y también la complicadísima situación en Irán. En The Objective somos pro empresa. No miramos al empresario con recelo, consideramos que su aportación es fundamental para el buen funcionamiento de nuestra democracia y, como podrán imaginar, para un medio de comunicación, además, un medio que no tiene muros de pago y se sostiene íntegramente con la publicidad, las empresas son fundamentales. Ellas son nuestros socios, nuestros aliados, los clientes a los que ofrecemos espacios comerciales que cada día ven millones de personas. Por cierto, me van a permitir que recuerde los últimos datos oficiales. 6,2 millones de usuarios únicos tuvo The Objective el pasado mes de enero, lo que representa un 128% más de audiencia que hace justo un año. Pues lo que necesitamos es generar las condiciones para que haya proyectos rentables en los que invertir en Europa. Y eso requiere, como digo, tamaño y menos burocracia. Para que podamos invertir en todo lo que hace falta en Europa, porque necesidades tenemos. Autonomía estratégica requiere invertir en innovación, en tecnología, en seguridad, en infraestructuras, la lista es infinita. Tenemos muchísimas cosas que hacer. Cuando alguien se quiere implantar en un determinado estado, quiere estar seguro de que las normas son previsibles. Y ahí juegan bastantes cosas. En España más o menos se calcula que cerca de un 60% de las normas que entran en vigor cada año vienen de la Unión Europea. La Unión Europea, cuando va a regular algo, tiene normalmente una buena voluntad y las ideas bastante claras y un propósito que tiene bastante sentido. Un caso bastante típico es el de la regulación de la inteligencia artificial. Hay un reglamento que establece 3 tipos de modelos de inteligencia artificial. Tenemos que analizar la diferencia entre la macro y el mensaje y lo que llega a la gente, ¿no? Claro, lo primero es, oye, ¿por qué creces? Pues podríamos coger 3 derivadas, ¿no? La primera es, ¿creces con crecimiento propio o endeudándote? Endeudándote, mucho gasto público y con mucha deuda, ¿no? Más de 500.000 millones de euros. Hombre, eso cualquiera de los empresarios que está aquí nos diría, cuidado con endeudarte si no lo tienes controlado, ¿no? Bueno, entonces no es muy bueno. En segundo lugar dirías, oye, ¿y cuánta gente ha venido? 2,8 millones de personas. Y dices, hombre, si a España le sumamos el PIB de Portugal, nuestro PIB crecería. ¿Pero a alguno de ustedes le cambiaría un solo céntimo su día a día? Hay un problema de deterioro institucional en España y tristemente, bueno, a ver, uno habla del CIS y lo tiene clarísimo, es decir, ve que no acierta nunca en las elecciones y que siempre está sesgado a la izquierda, pero ha llegado incluso al Instituto Nacional de Estadística. Sin poner en duda que ha habido cambios en el Instituto Nacional de Estadística, las cifras del PIB, la realidad es que el PIB per cápita entre 2018 y 2024 ha aumentado un 4,4%. Esto es menos de un 0,6-0,7% anual. Pero además, este es un dato, por complementar con lo que ha dicho Juan, que estoy muy de acuerdo con él, hay otro dato importante, es que ¿por qué se pierde poder adquisitivo aunque has ganado teóricamente en términos reales un poquito? Bueno, porque se pagan más impuestos. No tenemos en España capacidad, que se podría cambiar la ley cuando hay terrenos para hacerlo, para trabajar el self-gas, el fracking, cuando sabemos que a partir de $80 el barril es rentable. Y no lo digo para que nadie gane, lo digo como reservas que estarían ahí. Por lo tanto, hay elementos que... En el tema de la tecnología, es que o estamos Estados Unidos o estamos con Israel. Pero curiosamente hemos negado a Israel la posibilidad de que nos transfiera tecnología. Son los 2 grandes países en libertad que son los líderes en tecnología. El otro país se llama China. Pero China, evidentemente, las relaciones comerciales que tengamos con ellos van a tener que ser muy importantes y serán muy importantes, como con otros países del mundo, pero no es el país de la libertad, no es el país de la democracia. El oro está en máximos, antes de la crisis se hablaba de un rango hasta 5.400, está prácticamente en 5.200. El rally alcista de la plata el año pasado, como el del oro, fue absolutamente brutal. Está también el uranio, que ahora se recupera un poco fuera de España se recupera la ilusión por la energía nuclear. Y el paladio para los coches 100% eléctricos son metales y son componentes
que van a ser esenciales, pero evidentemente la clave de todo está en todo lo que es la transformación que va a suponer la inteligencia artificial, más allá de los activos refugios, digamos, tradicionales, de lo que luego hablaremos. Yo apuesto más por dólar. Es cierto que oro, criptoactivos, stablecoins, etcétera, creo que en los últimos años ha venido muy bien para aumentar las opciones de diversificación, que saliésemos de lo que es la inversión financiera, inmobiliaria, etcétera, sino que tengamos otras opciones, pero son opciones para un pequeño porcentaje en cartera. Y luego el oro también entendemos que se puede hacer de varias formas. La compra directa de lo que es el metal, la onza, el lingote ya es una cuestión ya mayor, no accesible a tantos, o en ETFs, ¿no? Y eso, pues bueno, eso da también bastante flexibilidad y la posibilidad de entrar desde muy pequeños importes. En ese escenario, pues había una serie de retos: que se cumpla, que el crecimiento económico vaya bien, que la inflación esté controlada, está más controlada en Europa antes de la guerra que en Estados Unidos, y luego hay otros retos, otras cuestiones, como todo el tema de la inteligencia artificial, que hemos hablado, si está bien valorado, si no está bien valorado. Ahora bien, está ya la guerra de Irán, ¿y ahora qué? No sé si quieres que entremos ya ahí o pasamos a la siguiente pregunta, pero evidentemente puede tener implicaciones, sobre todo un primer impacto clarísimo en la inflación, vía petróleo, vía gas, vía electricidad, cadenas de suministro, porque esto puede empeorar si la guerra va más y dura más tiempo. Ya no digo que la guerra vaya más, sino el estrecho de Hormuz fundamentalmente, y los principales centros logísticos siguen teniendo problemas, ¿no?, de circulación, y el primer impacto, como digo, sería en la inflación. El segundo, si esto durase mucho, podría ser en el crecimiento. No es nuestro escenario base, ya te lo digo, y puede tener implicaciones también en los tipos de interés. No, pues el mercado, yo creo que con racionalidad, cree que no hay incentivos para que el estrecho de Hormuz permanezca cerrado mucho más tiempo, fundamentalmente porque a ninguno de los actores implicados le interesa, ni a Estados Unidos, desde luego. Trump pues está buscando, y lo verbaliza prácticamente a diario, todavía no se ha despertado, pero probablemente dentro de poco cuelgue un tuit hablando de que ya ha terminado la guerra, de que ha ganado la guerra. Tampoco le interesa, desde luego, al resto de países del Golfo, que bueno, yo creo que además, desde el punto de vista geopolítico, que el resto de países del Golfo estén con Israel en este conflicto, o del lado de Israel, o de una forma matizada del lado de Israel, yo creo que es algo que es importante. Y luego, bueno, el tema de China, pues China, que es la otra gran potencia económica del mundo, desde luego no le interesa que el estrecho de Hormuz esté cerrado ni 5 minutos. Hemos escuchado a los que han ido participando en las diferentes mesas, y yo creo que ha habido una idea que ha aparecido de forma recurrente en todo momento, y es que la competitividad de una economía no depende únicamente del talento de sus empresas o de la capacidad que tengan para atraer inversión, sino depende, y mucho, por cierto, de cómo funciona una administración. Nadie quiere una guerra, todo el mundo quiere vivir en paz, todos queremos estabilidad, certidumbre, y esto empieza por no destruir lo tejido durante años, porque destruir, sobre todo lo ajeno, es realmente fácil. Lo difícil y tedioso es construir. Y por eso hemos de cuidar y de defender todo aquello que los españoles nos hemos dado a los dos lados del Atlántico, junto a norteamericanos y al resto de la comunidad hispana. Porque es un legado del que no debemos despojarnos. Y siempre nos preguntamos, ¿qué no darían otras culturas y otras potencias por tener lo que nosotros? Nada más, solamente enhorabuena a todos por este foro. Gracias, Álvaro, por contar conmigo para formar parte de estas últimas horas. Y sobre todo desear a Deutsche Tipp todos los éxitos y agradecerle también el trabajo que está realizando, especialmente en estos momentos tan difíciles para la prensa libre, sobre todo para aquella que está siendo objeto diario de manera destructora por parte del gobierno.